Vamos a seguir hablando de asuntos que competen al consumidor, por supuesto, y tenemos a un especialista de defensa del consumidor como Fernando Blanco Muiño. ¿Cómo está, Fernando? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto saludarlos. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, gracias por estar una vez más con nosotros. Uno de los temas de las últimas semanas tiene que ver con el copago y hasta dónde justamente el consumidor debe pagar al médico una suma que excede a lo que la prepaga ya le cobra. ¿Está bien esto? No, no está bien. No está bien. Esos copagos que se anunció que empiezan a cobrarse en el día de hoy no son legales y son consecuencia de una situación que es muy entendible, como es la de los médicos, en donde los ingresos son bajos, pero que nada tiene que ver el consumidor en su carácter de cliente de una empresa de medicina prepaga en relación a cuánto es el acuerdo entre esa empresa de medicina prepaga y los médicos. Con lo cual, lo que se ha anunciado es que 30 cámaras que nuclean a distintas especialidades van a empezar a cobrar estos 6.000 pesos que han definido como un honorario mínimo ético, y esos 6.000 pesos serán la parte que al día de hoy le reconoce la empresa de medicina prepaga a cargo de la empresa y la diferencia a cargo del paciente que pida la consulta. Es decir, si la empresa le reconoce por la prestación 2.000 pesos, el consumidor, el cliente, el paciente tendrá que pagar 4.000. Mi recomendación es que si eso llegara a suceder, por esos 4.000 o por la diferencia que le cobre el profesional al paciente, pida recibo. Nada de que sea en negro, cobra los billetes y los guarda en el bolsillo, sino que contra ese pago que hace el paciente haya una factura por esos servicios profesionales y esa factura presentarla en la empresa de medicina prepaga para hacer el correspondiente pedido de reintegro, porque realmente no corresponde que el paciente asuma este copago, siendo que el contrato que lo vincula con la empresa de medicina prepaga no lo prevé. Pero, Fernando, vamos a ir a un litigio porque esto tiene que ver con algo no reembolsable, la categoría que tiene. Vamos a tener que hacer algún tipo de presentación judicial respecto a lo que estoy pagando. Y por otro lado, te pregunto, yo tengo que saber el nomenclador de cuánto le pagan por el servicio. Tengo que entrar a mi obra social y preguntar, ¿ustedes cuánto le pagan a esta persona? Porque si me cobra 5.000, aludiendo que cobra solamente 1.000, ¿cómo puedo saberlo? Me parece un poco engorroso para yo que soy paciente tener una consulta, tener que preguntarle o averiguar cuánto le paga la prepaga por mi prestación. Sí, los dos ejemplos que estás dando son una demostración de lo complejo que es esto en un contexto macroeconómico muy desordenado que ha llevado a este sector, que es el de los médicos, a establecer este honorario. La situación es un precedente, además, que me parece que como sociedad tenemos que analizar. El día de mañana nos vamos a subir a un avión y el piloto del avión no va a estar conforme con cuánto percibe de salario de la empresa, entonces va a pasar por los asientos a cobrar una diferencia a los pasajeros que ya pagaron el pasaje. Entonces, por eso es un precedente que hay que medirlo en su justo medio, porque estamos como sociedad sentando algunas bases peligrosas. Mi idea, por eso trato de ser lo más claro y enérgico posible en esto, es: el copago es ilegal, pero por supuesto hay una relación médico-paciente quizás de muchos años, de mucha confianza, que hace que no esté para ni pelearse ninguno de los dos, ni el paciente con su médico, ni el médico con su paciente, y además hay una cuestión de servicio de salud que es muy importante en la vida de los ciudadanos. Con lo cual, este ruido que se generaría con el copago, me parece a mí, lo más sencillo es, si se tiene la posibilidad de afrontarlo desde el punto de vista del paciente, pagarlo y pedir el reintegro a la empresa de medicina prepaga. Creo, por lo que he estado viendo, estudiando, que las empresas van a ser receptivas de estos planteos y harán los reintegros, aun cuando el plan que el paciente tenga suscrito con la empresa no los prevea. Pero en esta contingencia que estamos viviendo, yo creo que hay una predisposición a solucionarlo para evitar lo que muy bien preguntabas vos respecto de
si esto hay que judicializarlo, se imaginan que es impensado que por una diferencia de un copago haya que terminar en un juicio. Fernando. Y además, el otro tema que vos decías muy bien respecto del nomenclador, no es una carga del paciente, el consumidor, tener que conocer el nomenclador de todas las prestaciones de los servicios que tiene contratado con la empresa de medicina prepaga. Con lo cual ahí también, y en cumplimiento del deber de información que prevé la Ley de Defensa del Consumidor, sería muy razonable que las empresas lo divulguen, o que en su caso la Superintendencia de Salud de la Nación, que es la autoridad de aplicación y de control de la Ley de Medicina Prepaga, informe y divulgue esa información. Fernando, voy a ser un tanto autorreferencial y al mismo tiempo me agarro de una parte de tu respuesta donde hablas acerca de sentar precedente, porque hace poquito charlamos por privado porque tuve un inconveniente con una prepaga de la cual me quise dar de baja y me llegó la factura de ese mes y del mes siguiente. Incluso me di de baja el 18 de agosto y ya me llegó la factura de septiembre, cuando yo por supuesto ya había dado de baja el servicio. A partir de la instancia de mediación judicial y demás, me explicaron que las prepagas tienen una ley aparte que amparan justamente el cobro diferido de un mes y medio después y que hay muchos artículos más que se vinculan a condiciones distintas a otras industrias. En este caso, ¿qué dice justamente esa ley que ampara ante tantos artículos o con tantos artículos a las prepagas? ¿Por qué pueden hacer esto y que sea justamente legal según su óptica? Mirá, la ley es la Ley de Medicina Prepaga, 26.682, costó sangre, sudor y lágrimas que se aprobara en el Congreso por el lobby que durante muchos años las empresas de medicina prepaga ejercieron sobre los legisladores para no regular el sistema de la medicina prepaga. Finalmente se sancionó, efectivamente tiene un marco jurídico propio y la autoridad de aplicación es la Superintendencia de Salud de la Nación, que es quien tiene que velar por el cumplimiento de esa ley. Esa ley no es a favor de las empresas de medicina prepaga, sino que es a favor de tener un mercado regulado donde cada una de las partes sepan qué es lo que tienen que hacer. En el caso de las empresas de medicina prepaga tienen que ofrecer planes que se formalizan en contratos y esos contratos tienen que estar previamente validados por la superintendencia. Entonces, los copagos que no están previstos en los contratos son ilegales y de ahí mi planteo inicial respecto a esta situación que se ha explicado. Bien. Gracias por el tiempo de siempre, Fernando. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.